¿Está listo? Bueno. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy recordando lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada vimos conceptos como cuál era el concepto de función de dos o más variables. En este caso recordando que la función se define como el arreglo correspondencia que asocia elementos o pares ordenados de las variables independientes x e y con valores reales o un valor real en particular que le asigne el valor a la función z, relacionando los conjuntos de reales por reales a reales. ¿Qué otro concepto vimos? El tema de gráficas de las funciones. Cómo determinar en un espacio de 3 dimensiones o en una intersección de 3 planos el punto en el espacio correspondiente a valores de variables independientes x e y valor de la función z. Y dentro del concepto de gráficas vimos lo que era trazas y curvas de nivel. Recordando que trazas son gráficas donde se determinan asignándole a una de las variables un valor constante y la otra va cambiando. Entonces, eso va determinando en el gráfico de la función una gráfica que se denomina trazas. Y el tema de las curvas de nivel, la que asume el valor constante es la función y las variables van cambiando. En realidad las curvas de nivel, que ustedes después lo van a desarrollar en el práctico con mayor amplitud, si nosotros tenemos una función cualquiera, por ejemplo x más y, que representa una función que depende de la variable x y de la variable y, en donde la función z asume un valor constante, eso me determina en la función una curva de nivel. Supongamos que z asume el valor 10. Entonces, acá tendríamos que reemplazar en la ecuación a z por ese valor y ahí obtendríamos lo que se llama la curva de nivel. Después podemos trabajar y despejar cada una de las variables de acuerdo a lo que nos esté pidiendo el ejercicio en particular. Y que las curvas de nivel, las aplicaciones que vamos a ver son las curvas de indiferencia, en este caso la curva de indiferencia está referida al consumidor. ¿Cuál es la indiferencia o utilidad que le presta o que se presenta a un consumidor ante una determinada situación? Por ejemplo, supongamos que tiene 10 pesos en su bolsillo y X representa un producto e Y representa otro producto. Entonces, ¿qué combinación puede realizar para el producto X o el producto Y de modo tal que la suma de lo que les cueste los dos productos sea o totalice un valor de 10? Entonces así podría estar utilizando, por ejemplo, si le cuesta un peso para el producto X, entonces quiere decir que el producto Y va a tener un valor de 9, de modo tal que 1 más 9 le sume 10. Y así sucesivamente van a encontrar infinitos pares ordenados de las variables X e Y que cumplen con esta condición, ¿sí? La otra aplicación que vemos es isocostes, que está referida si la función fuera una función de costo. Entonces, supongamos que esta fuera una restricción presupuestaria o una restricción de capacidad de producción, de modo tal que tiene una capacidad de 10 unidades para el producto 1 y para el producto 2, o para el producto X y para el producto Y. Entonces, ¿qué combinación deberá realizar de modo tal que cuando produzca cantidades del producto X y producto Y, le sumen en total 10 porque tiene una capacidad de restricción de 10. Entonces esa sería la aplicación si, estoy diciendo capacidad de producción, no, sería el costo, disculpen, ahí me confundí. Si esto fuera una curva de isocoste, estaría aplicado a un costo. Supongamos que nos cuesta producir 10 pesos o 10 dólares, o está medido en millones, la cantidad de un producto X y de un producto Y. Entonces está sujeto a una restricción. Puede ser sujeto a una restricción presupuestaria. Y si fuese una función de producción, como les había dicho anteriormente, en realidad la aplicación sería para la producción.
O sea, esas son las aplicaciones que vamos a ver en cuanto a las curvas de nivel. Todas tienen la misma característica. Esas curvas de nivel, recuerden que son planos que interceptan a la función a un nivel determinado, por eso se llaman nivel, y que la característica que presenta la curva de nivel es que las variables x e y asumen infinitos valores que satisfacen la condición determinada. Eso lo vamos a ver en detalle en los prácticos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en particular? ¿No? Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy, siguiendo con la unidad 1, lo que vamos a desarrollar son los conceptos de límite de funciones de dos variables, el concepto de continuidad y derivadas. Que estos conceptos ya les resulta a ustedes conocidos porque los vieron en análisis 1. Los conceptos que vamos a ver de límite, continuidad y derivadas es aplicado a las funciones de dos o más variables. En este caso particular vamos a trabajar con la función de dos variables. Bueno, ¿se acuerdan cuál era el concepto de límite? Cuando veíamos en análisis 1, ¿a qué definíamos, o mejor dicho, a qué concepto hacíamos referencia cuando hablábamos del límite de una función? ¿A cuál? Límite. Esa es continuidad. ¿Se acuerdan cuál es el concepto de límite? Claro, ¿se acuerdan de una variable? O sea, si nosotros tenemos una función que depende de la variable independiente x, el límite de esa función, decíamos que existe ese límite cuando la variable tiende por derecha o por izquierda, ¿se acuerdan?, a un valor determinado del dominio y la función tiende a tomar un valor también finito y determinado. Entonces decíamos que la función tiene límite. Bueno, el concepto de límite es aplicado para las funciones también de dos variables. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto que vamos a utilizar si trabajamos con una función de dos variables? ¿Cómo lo estaríamos escribiendo, ese concepto de límite? El valor al cual tiende la función z, ¿sí?, sería el límite de z, vamos a generalizarla para la función f de xy, y ¿qué tendríamos que escribir acá? Que el par ordenado xy tiende a un valor AB particular del dominio, y de modo tal que eso me da un valor finito y determinado. O sea que el concepto de límite es lo mismo que lo veíamos, que es único. Esta simbología también la podemos escribir así. El límite cuando x tiende a A e y tiende a B de f de xy es igual a L. Entonces, ese sería cuál es el valor al cual tiende la función z cuando la variable x se acerca al valor A y la variable y se acerca al valor B. La diferencia, o diríamos la estructura que tiene ahora este concepto en particular, es que si nosotros veíamos función de una variable, ¿se acuerdan cuando veíamos gráficamente, por ejemplo, una función y queríamos determinar cuál es el valor del límite de esa función? Cuando la x se acerca a A por derecha y a A por izquierda, o sea que teníamos dos direcciones. Ahora, como trabajamos con una función que depende de dos variables y las variables independientes se acercan a un valor particular del dominio, en este caso, ese acercamiento para los valores al cual tiende cada una de las variables se da en múltiples direcciones. O sea que ahora, si nosotros lo viéramos gráficamente,
en el espacio de 3 dimensiones, supongamos para este valor de x igual a a y para este valor de y igual a b, acá tendríamos los valores x e y del dominio. Entonces, para estos valores xa e yb, nos vamos a acercar de distintas direcciones. O sea que ya estamos en el espacio. Recuerden entonces que es como les decía la otra vez, si yo estoy parada en el plano, en el espacio de 3 dimensiones, siendo el eje z, el eje y y el eje x, y yo represento la función, determino cuál es el valor límite cuando la variable x se acerca a un valor determinado y la variable y se acerca a otro valor. Se puede acercar a ese punto en el plano x, y por distintas direcciones. O sea que puede venir de ahí, de ahí, de ahí. ¿Se dan cuenta? Porque como estamos suspendidos en el espacio, nosotros, si este fuera el punto, depende de donde esté ubicado, es como lo veo. O sea, ellos lo van a ver así, usted va a ver este costado, ellos van a ver este otro costado, y así sucesivamente. Entonces, ese es el concepto. Nos acercamos a los valores al cual tienden las variables en distintas direcciones. Si tiene límite la función, quiere decir que la función tiende a tomar un valor finito y determinado. Si no tiende a tomar el valor finito y determinado, porque si me acerco por distintas direcciones a los valores de x igual a a e y igual a b, y el límite de la función no existe, quiere decir que la función no tiene límite. O sea que también se podría dar el caso que cuando las variables se acercan al valor AB del dominio, la función no tiene límite. En el caso de que la función no tenga límite, ¿se acuerdan que nosotros veíamos en análisis 1, cuando se presentaba una indeterminación, directamente no la resolvemos, sino que dejamos indicada la indeterminación? O sea que ya no vamos a resolver las indeterminaciones como lo hacíamos en análisis 1. ¿Se acuerdan que ustedes podían expresar la función de otra forma, ya sea buscándole las raíces, sumando, etcétera, o sea, buscando otra función para que pudieran levantar esa indeterminación, o el concepto que vieron en la última unidad de la regla del hospital, que podían levantar las indeterminaciones derivando las funciones que tenían, en el numerador y el denominador de manera independiente. Bueno, acá directamente nos vamos a quedar con estos conceptos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos que tomar límite de una función y la función está determinada por x e y tienden a 1, 2 y la función es 5x al cuadrado por y dividido x cuadrado más y cuadrado. Bueno, tenemos que ver a qué valor tiende la función cuando la variable x se acerca a 1 y la variable y se acerca a 2. ¿A qué valor tiende esa función? ¿Qué hacíamos cuando resolvíamos el límite? El paso al límite. ¿Y qué significaba o qué significa el paso al límite? Muy bien, o sea, reemplazar o sustituir el valor al cual tienden cada una de las variables en la función y hacer la cuenta y ver qué valor nos da. Recordando que la palabra límite, o sea, la palabra límite no la escribimos. Entonces, 5 me va a quedar por x tiende a 1, y tiende a 2, sobre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Tenemos 5 por 1 por 2, 10, y acá tenemos 1 más 4, 5. O sea que decimos que la función 5x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado tiende a tomar el valor 2
cuando la variable x se acerca a 1 y la variable y se acerca a 2 en distintas direcciones. ¿Está claro? Y ese es el concepto de límite y ahí nos quedamos trabajando en los ejercicios que ustedes van a ver en el práctico de este tema. Ahora, si tuviésemos otra función, ¿voy muy rápido? ¿No? Díganme ustedes. Si tuviéramos otra función, por ejemplo, y tomar límite para esta función, donde la variable x e y tienden a 0, realizando la operación de paso al límite, quiere decir que vamos a sustituir el valor a x por 0 y a y por 0 en la expresión que representa la función, nos quedaría 0 menos 0 sobre 0 más 0. Acá, ¿qué pasaría? Tendríamos una indeterminación, o estaría indeterminado. Bueno, si está indeterminado y en ese caso nos da 0 sobre 0, quiere decir entonces que el límite para cuando x e y tienden a 0 de esta función x menos y sobre x más y no existe. Nos quedamos con ese concepto, porque ¿qué es lo que hacíamos en la 1? Ante esa indeterminación veíamos qué operación o cómo podíamos operar la expresión que nos representa la función, o si en este caso era un cociente de funciones polinómicas, podíamos aplicar la regla del Hospital. Pero nos quedamos con que no existe por ahora el límite. ¿Está claro? Y eso es todo lo que vamos a ver en esta materia de límite. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien. Perdón. ¿Estamos? Cierto que ustedes no tienen el apunte, perdón. Ese es el tema. Estamos. Bueno, vamos pensando entonces, para los que ya copiaron, el tema que sigue, continuidad en funciones de dos variables. Recordando cuáles eran las condiciones que se deben verificar para que la función sea continua en un punto particular, que es lo que veíamos en análisis 1, si teníamos una función de una variable independiente, cuáles eran las condiciones que se debían cumplir para que la función fuera continua en el punto. Ahora, esas condiciones las llevamos a una función de dos variables. Ahora puedo borrar, ¿sí? Bueno. Bueno, tenemos la función z que depende de la variable x e y. Queremos determinar o verificar si la función z es continua. Si z es continua en x igual a a e y igual a b. O sea que estaríamos determinando si es continua en el punto AB. Recordando entonces, ¿cuáles eran las condiciones que se deben cumplir si la función es continua en el punto AB? La primera, ¿cuál era? Que esté definida la función en f de AB. O sea, que exista la función en AB, que tome un valor
finito y determinado o un valor real. ¿Cuál era la otra condición? Sí, muy bien. O sea, ¿cuál era? Que el límite de la función también exista cuando x e y, en este caso particular, tienden a b de la función, que ese valor sea un valor finito y determinado, o sea, que exista el límite de la función. Y la otra condición, que sean iguales la condición 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que el valor de la función en AB sea igual al valor del límite de la función cuando x tiende a A e y tiende a B. Eso, si se verifican las condiciones, se dice que la función es continua en el punto AB. Si alguna de las condiciones no se verifican, ¿qué sería la función? Discontinua. No vamos a ver tampoco, en el caso que veíamos en análisis 1, cuando la función era discontinua y la podíamos, ¿se acuerdan que se clasificaba en discontinua? ¿Cómo se clasifica? En evitable y no evitable. Entonces ahora no lo vemos, sino directamente nos quedamos que la función es continua en el punto o no es continua en el punto si alguna de esas condiciones no se verifica. ¿Está claro? ¿Sí? Recordando que si teníamos una función cualquiera, por ejemplo, yo sigo con este ejemplo simple, y queremos verificar, por ejemplo, si la función es continua para un valor x1 e y2, de modo tal que sería, si queremos verificar si es continua en el punto 1, 2. A veces, antes de ir a determinar si se verifican las condiciones, ¿qué es lo que me conviene hacer? ¿O qué es lo que primero tengo que hacer? Determinar el dominio de la función. Y ya determinando el dominio, me está diciendo si la función es continua en todo el dominio o no. ¿Sí? Entonces, si nosotros determinamos el dominio, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales. La operación principal que define la función es la suma. Tenemos una suma de dos términos. Un término es x y el otro término es y. ¿Qué restricción tiene cada uno de esos términos? Ninguno. Cualquiera de los dos términos asume infinitos valores reales. Por lo tanto, el dominio de esa función son todos los reales. Y al estar determinando que el dominio de la función son todos los reales, ya me está diciendo que la función es continua en todo su dominio. O sea que no me hace falta, en este caso particular, verificar si es continua en el punto 1, 2. ¿Se dan cuenta? Ahí podríamos estar diciendo, es continua para todos los valores que asume el dominio de la función. ¿Sí? O sea, podríamos decir que es continua para todo x, x e y, perdón, que pertenece a los reales. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, el caso de la función z y tendría esa operación que la define, que es el cociente, ahí ¿sería continua para todos los valores de su dominio? O sea, para cada punto en particular. No. ¿Por qué? Porque el denominador no puede ser cero. Entonces, si tuviésemos una función donde la operación principal es el cociente o esa división, tendríamos que analizar cuál es la restricción del denominador. En este caso, el denominador no puede ser cero, la y tiene que ser distinta de cero. De todos modos, sabemos entonces que va a ser continua en todos los valores del dominio, excepto cuando la y tome el valor 0. Entonces, para este valor en particular, si la y vale 0, la función no es continua en ese valor en particular de dominio. Pero ¿qué pasa? ¿Ese valor pertenece al dominio o no? ¿El 0? No.
el dominio de la función va a estar dado por todos los valores reales, excepto cuando la y tome el valor 0. O sea que el dominio tendríamos todos los valores x e y que pertenecen a los reales, tal que la y tiene que ser distinta de 0. Entonces, y ahí entramos a poner en correspondencia la continuidad de la función, que recién la veíamos para un punto en particular, para un valor de x, para un valor de y, ahora la extendemos para el intervalo, siendo el intervalo cerrado o abierto. ¿Qué condiciones se deben dar para que la función sea continua en el intervalo abierto? Esa sería si el intervalo es cerrado. ¿Y si fuera abierto? O sea, para que sea continuo en el intervalo, tiene que ser continuo en los infinitos puntos que forman o conforman el intervalo. Si es abierto, no me interesa analizar la continuidad en los extremos del intervalo. Ahora, si es cerrado, como dijo el compañero, tengo que determinar que para los extremos del intervalo, cuando son cerrados, también tiene que ser continuo para esos valores. Entonces puedo decir que es continua en el intervalo abierto, o sea, esto ya lo vimos, o es continua en el intervalo cerrado. Y ahí nos quedamos con directamente ese concepto, nada más, sin analizarlo. Pero lo que vimos es que la continuidad, que lo veíamos en análisis 1 para la función de una variable, lo aplicamos ese concepto a funciones de dos variables. Y si la función dependiera de 3 variables, es exactamente lo mismo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, a ver si tienen ejemplo acá. No. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No. Está fácil esto. Ahora vamos a ver este tema que tanto les gusta a ustedes. Que tanto les gusta. Y que ¿cómo se llama? Derivada. Derivadas. Vamos a refrescar un poquito los conceptos que veíamos en análisis 1 cuando analizábamos este concepto de derivada. Si tenemos una función igual a f de xy y queremos definir, dar el concepto de derivada. ¿Se acuerdan que cuando veíamos derivada, qué diríamos, analizábamos en particular? Si teníamos las derivadas, ¿qué analizábamos? El concepto de la derivada o la definición y la interpretación geométrica. ¿Se acuerdan eso? Bueno, ahora vamos a ver entonces. ¿Cuál era el concepto o la definición de derivada? La definición. ¿Cómo? Está bien, cuando nosotros derivamos, lo que... Está bien, esa es la definición. O sea, lo que ella está diciendo es, cuando derivamos una función, obtenemos otra función que se llama función derivada y que surge de la aplicación de reglas o procedimientos para poder obtenerla. Eso está bien, pero ahora estamos preguntando, la definición de derivada es entonces la definición que siempre les decíamos, léanlo, el límite de quién, del cociente de incrementos de la función cuando el incremento de la variable tiende a 0. Y eso me da la derivada de la función, que en este caso podíamos escribirla como f' de x o y'.
Esa es la definición. ¿Y qué leemos ahí? ¿El límite de quién? Del cociente incremental o el límite del cociente de incremento. ¿Está claro? Y cuando analizábamos la interpretación geométrica de la derivada, ¿qué veíamos? Supongamos que esta era una función cualquiera y queríamos determinar, interpretar geométricamente cuál es la derivada en este punto x sub 0. ¿Qué hacíamos? La derivada de la función en ese punto. Pero si teníamos el gráfico, no tenemos la expresión analítica, o sea, estamos trabajando gráficamente, por eso es la interpretación geométrica. Recuerden, cuando hablamos geométricamente, la interpretación es porque estamos sobre los gráficos, ¿sí? Trazábamos la recta tangente a la curva en el punto x sub 0 y la derivada, ¿qué era? La pendiente de la recta tangente. O sea que la derivada me representaba o me representa la pendiente de la recta tangente. ¿Está claro? Eso era lo que veíamos en análisis 1. ¿Cuál es la definición? Trabajando con el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0 y la interpretación geométrica cuando interpretábamos sobre algún gráfico en particular la derivada de la función. Recordando que era la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0 de la función f de x. ¿Está claro? Bien. Ahora, estos conceptos los vamos a llevar a funciones de dos variables. Pero, cuando trabajamos con función de dos variables, en realidad lo que se obtiene son derivadas parciales. ¿Por qué? Porque primero se deriva la función con respecto a una variable, manteniendo la otra constante, y después derivamos la función con respecto a la otra variable, manteniendo la otra constante. ¿Qué quiero decir? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que derivamos la función parcialmente, la vamos a derivar con respecto a la variable x. Y después la vamos a derivar con respecto a la variable y. Quiere decir que si la función depende de dos variables, voy a obtener dos derivadas parciales, o sea, no la puedo derivar de manera conjunta. Esto sería lo siguiente. ¿Cómo vamos a, o cómo opera? Lo vamos a ver primero con un ejemplo para después ir a la definición o concepto de la derivada y la interpretación geométrica. Dice, tenemos una función ganancia que depende de dos productos, x e y, y viene dado por la siguiente expresión: 40x al cuadrado menos 10x por y más 5y al cuadrado menos 80. X representa radios, número de radios vendidas. Y la variable y representa número de grabadoras vendidas.
Bueno, tenemos entonces esa función ganancia, donde X e Y nos representa unidades de radios vendidas y de grabadoras vendidas. Dice, vamos a mantener fijo la venta de radios, de modo tal que X toma o asume el valor 10. O sea que vamos a tener 10 unidades de radios vendidas manteniendo fijo. Entonces, y la cantidad de grabadores vendidos, que en este caso estaría representado por la variable Y, es variable. Quiere decir que nosotros podemos obtener una ganancia manteniendo fijo la cantidad de unidades X que vendemos y variable la cantidad de Y. O sea que siempre vendemos 10 y de Y podemos vender 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Depende el contexto de aplicación y la definición del dominio de esa función. Bueno, si mantenemos constante la variable X, en este caso, fíjense, si la llevamos a la ecuación y reemplazamos a X por 10, mientras que Y cambia, no sabemos cuál es el valor que asume la Y, nos quedaría esta expresión y ya nos quedaría una expresión en función de ¿quién? De una sola variable que sería la Y, porque la otra se mantiene constante. Entonces, esta ecuación que representa la función, haciendo todas las cuentas, les daría 3920 menos 100y más 5y cuadrado. Y ahora tenemos esa función que depende de la variable Y, porque la X permanece constante, o sea que reemplazamos ese valor de la X en la función igual a 10 y obtenemos esta función ganancia que depende solamente de las unidades que se vendan del producto Y. ¿Está claro? Ahora, si quisiéramos determinar cómo cambia o a qué ritmo varía la función ganancia cuando la X permanece constante, igual a 10, y la Y va cambiando, ¿qué tendríamos que utilizar o qué herramienta necesitamos para determinar eso? Es justamente lo que veíamos en análisis 1, la derivada de la función G con respecto a la variable Y. ¿Qué me daría? El ritmo de cambio de la función ganancia cuando se mantiene constante la variable X, que representa número de radios vendidas, y la variable Y, que son los grabadores, va cambiando. ¿Está claro? O sea que eso lo veíamos en análisis 1. Nos transformamos la función en función de una sola variable, porque la otra permanece constante. Entonces, si nosotros determinamos la derivada, esto es una constante, su derivada es 0, menos producto de constante por variable, la derivada es, nos da menos 100. Y acá, ¿qué tendríamos? La derivada del producto de la constante por la potencia, nos quedaría 10i. Y esto me estaría representando la variación o el ritmo de cambio de la función de la función ganancia cuando el número de unidades se mantiene constante de radios y lo que va cambiando son los grabadores. ¿Está claro? Bueno, lo que hicimos ahí fue un ejemplo en particular de dándole a la variable X un valor particular. Pero ahora, si lo generalizamos, quiere decir que obtener las derivadas de la función que depende de dos variables, vamos a obtener una derivada con respecto a la variable X, en ese caso es una derivada parcial porque X cambia y la Y permanece constante, o sea que se deriva como una constante, y después vamos a obtener una derivada parcial con respecto a la variable Y que cambia y la X permanece constante. Eso es las derivadas parciales en la función de dos variables.
¿Está claro esto? Sí. No, esto es un ejemplo para que vean que al darle el valor a alguna de las variables, un valor constante, puedo derivarla con respecto a la otra. Dependerá de los prácticos, puede que le den un valor constante, y si no, es que siempre las derivadas son parciales. Cuando se deriva con respecto a una variable, si derivo con respecto a la variable x, quiere decir que la x cambia y la y permanece constante. ¿Cómo? Exactamente, porque la vamos a derivar como una constante, por lo tanto la derivada es cero. Esos son derivadas parciales. Si tuviéramos una función de 3 variables y derivaríamos respecto a cada una de las variables. O sea que por eso son derivadas parciales, porque no derivamos de manera simultánea. Entonces, No. Acá nosotros determinamos con las derivadas qué variación tiene la función, que después vamos a ver que la variación es instantánea de la función, cuando una de las variables cambia y la otra permanece constante. Ese es el concepto. Después, cuando abordemos el concepto de diferencial de la función, también veíamos, ustedes se acuerdan que en análisis 1, ¿qué veíamos? Las derivadas nos daban la variación instantánea de la función ante una variación de la variable. ¿Sí? Y el diferencial, ¿qué nos daba? Una aproximación. En este caso, el diferencial, cuando lo abordemos, va a ver la aproximación del cambio de la función cuando las dos variables cambian. Ahí, en cambio, ahora la derivada parcial es cuando una cambia y la otra permanece constante. Entonces, como lo veíamos, yo ya lo borré, que veíamos la definición de la derivada, si tenemos una función de 2 variables, lo que obtenemos son las derivadas parciales. ¿Y cómo las definiríamos ahora? Si decimos, por ejemplo, la x cambia y la y permanece constante. O sea, la x cambia o varía y la y permanece constante. ¿Sí? ¿Cómo la definiríamos? Recuerden la definición que vimos recién. ¿Cómo sería? El límite ¿de quién? De delta x, si es la que cambia, delta x cambia, la y es constante. ¿De quién? Del cociente de incremento. ¿Pero cómo estaría dado ese cociente de incremento? La función incrementada por la variación de la variable x, recuerden que la función ahora tiene 2 variables, incrementamos a x e y permanece constante. Esa sería, ¿qué? La variación absoluta de la función sobre la variación de la variable. Y eso me va a dar entonces el concepto de derivada, que sería el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable x tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que la variable x es la que está cambiando y la variable y, o que está variando, y la variable y es la que se mantiene constante. Pero el concepto es el mismo. Es la definición. Recuerden, definición, límite del cociente incremental. Sí. Ahora lo vemos. ¿Cómo después lo vamos a expresar? Fíjense. Si la y cambia o varía y la x es constante, la definición va a venir dada por el límite cuando la y cambia del cociente incremental. Entonces, si la función es de 2 variables, la que cambia es la variable y, que es la que se ha incrementado, menos f de xy, que va a ser el incremento absoluto de la función ante una variación de la variable y la variable x permanece constante sobre la variación de la variable y o el incremento de y. ¿Está claro?
Ahora, ¿cómo la vamos a simbolizar? Eso nos va a dar también, como lo veíamos, la derivada de la función, que no es ni más ni menos que una función derivada. Entonces, se puede utilizar distintas simbologías, ustedes después la que más fácil les resulte. Si estamos derivando la función f con el subíndice x, significa la derivada parcial de la función f con respecto a la variable x. Si no, puedo usar esta otra simbología. Esta es una d deformada, diríamos, o una d particular. La derivada parcial de z con respecto a la variable x, o, siguiendo acá, sería la derivada parcial de f de xy con respecto a la variable x. O podemos decir que z sub x. Cualquiera de todas esas simbologías, la que más les guste, la pueden utilizar. O sea que ustedes van a ver que en el apunte tienen todas esas simbologías, las tienen en distintos momentos, para que se acostumbren que cualquiera de ellas significa lo mismo. Entonces, en este caso, será f sub i, la derivada parcial de la función f de xy con respecto a y, o será la derivada parcial de z con respecto a y, o podemos utilizar la derivada parcial de f de xy con respecto a y, o z, sub i. O sea, son todas simbologías, ustedes después la que más les guste. Pero ahí está la definición, el límite del cociente incremental. Cuando la variable x cambia y la y se mantiene constante. El límite del cociente incremental es el incremento absoluto en el numerador de la función y el incremento absoluto de la variable. ¿Está claro? O sea que la definición es única. Cuando se les habla de derivadas parciales, si la función depende de dos o más variables, supónganse que si la función depende de 3 variables, la derivaríamos con respecto a cada una de las variables. Por eso son derivadas parciales. ¿Está claro? ¿Preguntas del caso? ¿Cómo sería un ejemplo si ahora tengo la función, conociendo todas las reglas de derivación que se aplican exactamente como ustedes ya conocen? ¿Puedo borrar esto? Supongamos que queremos derivar la función z con respecto a la variable x, ¿sí? Acá, si tenemos la función z que depende de x y y, vamos a obtener una derivada parcial de la función z con respecto a x, quiere decir que la y permanece constante, y voy a obtener una derivada parcial de la función z con respecto a la variable y, quiere decir que la x permanece constante. ¿Cómo vamos a hacer la derivada? ¿Cómo vamos a hacer ese procedimiento para derivar? La variable es x, por lo tanto, todo lo que no es x en la función es constante. Entonces, si vamos a derivar, la operación principal es la suma, por lo tanto vamos a obtener la derivada del primer término, como es una potencia y es la variable x, la derivada es 2x, más la derivada de y cuadrado, si es una constante, ¿cuál es su valor? 0. Y esa es la derivada de z con respecto a x. Si derivamos con respecto a la variable y, todo lo que no es y en la función es constante. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿cuál es? 0. Más la derivada de y cuadrado es 2y. Y así vamos a ir
derivando. A ver si tenemos un ejemplo más lindo. No. Bueno, pero por ejemplo, a ver, ¿cómo derivaríamos esto? A ver, a ver, ¿cómo derivaríamos esto? Veamos. Ahora uso otra simbología. La derivada parcial de la función f de xy con respecto a la variable x. Voy a obtener esa derivada parcial. Y después voy a obtener la derivada parcial de la función f de xy con respecto a la variable y. Bueno, derivamos con respecto a la variable x, por lo tanto, la y es una constante. ¿Cuál es la derivada de esa función seno de x cuadrado más y? Muy bien, coseno de ¿qué? De x cuadrado más y por 2x. Perfecto. ¿Está claro? Bien, ¿se acuerdan, ¿Cuál es la derivada ahora de la función f de xy con respecto a la variable y? Coseno de x cuadrado más y. Estoy derivando con respecto a y, por lo tanto la x cuadrado, su derivada es 0. Bueno, por 1 que no lo escribo. ¿Estamos? Sí, 1. Bueno. O sea, ¿qué me quedaría acá si lo seguimos derivando? Por 0 más 1. Derivada de x, que es constante, la derivada de y, la variable, es 1. Lo mismo que acá que vimos, la derivada de x, 2x, que es una potencia, más la derivada de y, 0. Si quieren, que saben que no lo escribimos directamente. Y así es el procedimiento para derivar, aplicando las mismas reglas de derivación que ustedes ya conocen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora vamos a ver cómo. Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. La interpretación geométrica. Simplemente la interpretación geométrica la vemos en este desarrollo de la teoría y después a lo mejor en el práctico, pero como les dije el primer día, no les exigimos que hagan el gráfico y que lo interpreten geométricamente sobre el gráfico. O sea, si no, ¿cómo trabajábamos? Si derivamos con la expresión analítica de la función, obtenemos una función derivada y si la queremos evaluar en un punto particular, veremos cómo cambia la función ante una variación, en este caso de la variable x o la variable y, o sea, hacer todos esos análisis que hacíamos en los prácticos. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. Voy muy rápido, ¿no? Cuando nosotros veíamos en análisis 1, como vimos recién, si teníamos el gráfico de la función f de x y queríamos determinar cuál era la derivada, interpretarlo geométricamente sobre el gráfico, la derivada de la función f de x en el punto x sub 0, trazábamos la recta tangente a la curva en el punto x sub 0 y decíamos que la pendiente de esa recta tangente nos representaba el valor o nos representaba la derivada en ese punto. ¿Está claro? Eso es lo que veíamos geométricamente en análisis 1. Ahora lo vamos a ver en
función de dos variables. O sea que ahora les voy a pedir buenos ojos. ¿Qué es lo que tenemos? Una función que depende de dos variables. Y dijimos, recién vimos las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Quiere decir que vamos a determinar que la variable y toma un valor constante y sub 0. O sea que la que cambia es la variable x. O sea que vamos a derivar parcialmente la función con respecto a la variable x, permaneciendo constante la variable y. En este caso, si tenemos una función z, supongamos que sea esta la función z, donde tenemos cuál es la derivada de esa función z con respecto a la variable x, y queremos determinar cuál es la derivada de la función en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0. O sea que también teníamos un punto, la función, por lo tanto tenemos que ver cuál es la recta tangente que define la derivada de la función en el punto. Para este caso, cuál es la recta tangente que define la derivada de la función z en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Como tenemos planos y el valor y permanece constante, quiere decir que vamos a obtener la derivada de la función interpretándolo geométricamente, pero la intersección de la función con el plano y sub 0, para el punto x sub 0, y sub 0 y un valor de z en particular. Entonces, miren, tienen que ver en perspectiva, por eso ya les voy a explicar bien el gráfico. Esta es la función. Esa es la función z, esta. ¿Sí? Y acá tengo el x sub 0 y sub 0. Y acá tenemos el punto, ese sería el punto x sub 0 y sub 0 y z sub 0. ¿Sí? O sea que ahí tendríamos la función y determinar cuál es la derivada en el valor x sub 0, y sub 0 y un valor de z en particular sub 0. ¿Está claro? Bueno, la intersección de este plano, si nosotros levantáramos, porque el plano, el valor de la y se corre a este valor de i sub 0 constante. Entonces, levantar ese valor de la y como, o sea, para el plano de la y, la intersección de la función, la pendiente de esa recta tangente me estaría determinando la derivada de la función. Recuerden que la función es una nube de puntos, ¿sí? Supongamos que yo soy la función. Bueno, una función media fea, vamos a elegir una más joven. Pero es así. Si nosotros queremos determinar, cuál es la derivada de la función en un punto, supongamos que este es el punto. Quiero saber cuál es la derivada de la función en esa nube de puntos, pero para este punto en particular que tiene un valor de la variable x sub 0, la variable y permanece constante. O sea que si la variable y toma este valor, es como si nosotros levantáramos y cortáramos la función con ese plano. Donde se intercepte ese corte de la función y el plano, para ese punto en particular, se traza la recta tangente. Si ustedes tienen una torta, ¿sí? Qué rico, a esta hora de la mañana. Tienen la torta. En el medio de la torta pinchan y ponen una velita, ¿sí? Bueno, y quieren saber cuál sería el ritmo de cambio o la profundidad de la vela al hundirse en la torta. ¿Está claro? Bueno, a cómo cambia la función cuando nosotros estamos haciendo esa presión. Para ese punto en particular que se determina ese agujerito donde ponemos la vela,
es como si nosotros cortáramos la torta en ese punto en particular, cortáramos la torta para ese punto y trazáramos una recta tangente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la intersección es la función, el plano y la recta tangente que pasa por la intersección del plano y la función. ¿Sí? ¿No se dan cuenta? ¿Saben qué? Lo que pasa es que yo le fallé, tenía que traer el power, pero me reolvidé, así que bueno, lo van a ver en concreto en el práctico. Pero ¿se dan cuenta cómo es? Porque la función es una nube de puntos. Claro. Bueno, son las pendientes de las rectas tangentes, porque la recta puede ir por ahí o puede tener otra dirección. Claro, claro. Miren, a ver, ¿cómo haríamos? Si quisiéramos, yo soy la función, ¿sí? Y queremos obtener la derivada, por ejemplo, en este punto. Entonces, lo que hacemos, si este plano permanece constante, es como que estaría acá, me está cortando. ¿Está claro? Me está cortando el plano la función. Lo que pasa es que ahí está en 3 dimensiones, está en el espacio. Entonces, de la intersección del plano y el punto se traza la recta tangente. Está en el espacio la función. Es difícil ubicarse, pero la función es una nube de puntos que está en un espacio. No está ya, como decíamos para funciones de 2 variables donde la tenemos en un cuadro. No, está en el espacio la función. Entonces, si queremos obtener en un punto particular de la función, la intersección del plano y la función, la recta tangente que determina esa intersección es la derivada de la función. Por eso ustedes lo ven acá en perspectiva, esto. Pero la función es toda una nube de puntos. ¿Se dan cuenta? Que la recta tangente podría tener esa dirección o la recta tangente podría tener esta otra dirección. Entonces, la derivada será la pendiente de la recta tangente. Podrá ser esta, podrá ser esta o podrá ser esta. En el punto X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Dependerá de la dirección. O sea, las pendientes de las rectas tangentes que se interceptan con el plano y la función. Ese es el concepto de derivada. Esto lo van a ver bien ustedes en detalle cuando vayamos a ver los software para poder dibujar las funciones. Vamos a ir viendo las derivadas en distintos puntos de la función. Entonces van a ir viendo los cortes que se dan con la función y los planos y la intersección de las rectas. ¿Está claro? Pero ese más o menos lo ven ustedes, no pido que lo vean todo completo. ¿Lo ven más o menos? ¿Sí? Esa sería la derivada de la función z con respecto a la variable x. No nos vamos todavía, esperen. Y ahí tendríamos el otro con respecto al eje, si x permanece constante, ¿cuál sería la interpretación geométrica de la derivada cuando la x permanece constante? O sea que este sería el plano x sub 0. En cambio este era el plano y sub 0. ¿Estamos?
Ustedes tienen una nube de puntos y cortan la función con un plano, ¿sí? Donde corta la función con ese plano para un punto particular, porque imagínense que la corta en varios puntos, para un punto particular trazan la recta tangente. Y esa es la pendiente de la recta tangente de la interpretación geométrica de la derivada. ¿Sí o no? No tengo nada. Si me hubiese vivido les hubiera traído la torta, para que vean cómo se interpretaba la derivada. Para la próxima. Para la próxima traemos la torta y vemos la interpretación geométrica de la derivada. ¿Eh? Bueno, ¿estamos? Sí, la toca en un punto nomás. La recta, atiendan, la recta tangente intercepta a la curva, o sea, la función, en un punto con el plano. Entonces ahí es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Está claro? Pero esperen, no se vayan. Falta todavía. Bueno, ahora vamos a ver, como lo veíamos en análisis 1, la interpretación económica de la derivada. Que eso también lo vimos en análisis 1. Entonces, en este caso, la derivada sigue siendo, o seguimos definiendo, como la variación instantánea de la función en un punto. Recuerden que la tasa de cambio o variación instantánea representa la derivada de la función en un punto. Ahora, ¿cómo interpretábamos económicamente la derivada? ¿Se acuerdan cuando veíamos en análisis 1? Supongamos, tenemos una función en análisis 1. Teníamos una función de costo total. Qué sé yo, no sé qué cuadra. Es una función de costo total. ¿Sí? Me faltó, espérate que me faltó el costo fijo. Así. Bueno. Y decíamos, si varía, X representa cantidades que se producen. Si la X cambia, ¿cómo determino esa variación o tasa de cambio de la función? Con la derivada podíamos determinar cuál era la variación de la función ante la variación de la variable. ¿Sí? Ahora, si esa variación de la variable es una unidad, ¿qué aplicábamos? El análisis marginal. Entonces, si queríamos saber cómo cambia el costo total cuando la cantidad producida de la variable X cambia una unidad, lo que hacíamos era buscar el costo marginal, que resulta ser la derivada del costo total. Y después, bueno, para un valor en particular o un nivel de producción en particular, decíamos cuál era la variación del costo ante ese cambio en una unidad de la variable X. ¿Está claro? Entonces, lo que veíamos como interpretación económica es el análisis marginal. Pero, si la función depende de dos variables, vamos a buscar esa variación de la función ante el cambio de una unidad de una de las variables y la otra permanece constante. Quiere decir que si buscamos la derivada parcial de la función con respecto a X, nos va a dar cuánto cambia
la función cuando la variable x cambia en una unidad y la y permanece constante. O podemos buscar la variación de la función ante una unidad de la variable y la x permanece constante. O sea que el mismo concepto que veíamos de análisis marginal en el análisis 1 lo aplicamos para análisis 2. Nada más que ahora los cambios o las variaciones son parciales, porque buscamos la variación de la función con respecto a una variable y la otra permanece constante. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Pregunta del caso? Ese sería entonces el análisis marginal. Después lo que nos queda es la elasticidad, que la vamos a ver en la próxima clase, pero quería ver si teníamos un ejemplo. Vamos a un ejemplo y los dejo ir. Bueno, esa es una función, tenemos una función de costo que viene dada por esa expresión donde x representa cantidad de unidades e y también, y en este momento tenemos un nivel de producción de 20 unidades para x y 15 unidades para la y. Bueno, esa es una función de costo total. Quisiéramos saber cómo responde el costo si cambia una unidad la variable x mientras que la y permanece constante. Esa era la aproximación. ¿Qué pasa si la variable x cambia en una unidad en su nivel de producción y la y permanece constante? ¿Cómo cambia el costo? Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos, en este caso, la derivada parcial del costo con respecto a la variable x y la y permanece constante. Entonces, si derivamos la función costo, nos va a quedar 1000. Recuerden que la variable es la x, por lo tanto la derivada es 1, y 1000 y la variable y la y son o representan constantes, ¿sí? Acá tenemos el producto de la constante por la variable, más 2x por y, que es constante, menos 0. Y esa sería la variación del costo con respecto a la variable x, si cambia en una unidad. Bueno, si evaluábamos, ¿qué hacíamos ahora? Queríamos saber cuál era la variación del costo ante el cambio de una unidad de la x. ¿Pero qué hacíamos? Reemplazábamos a los valores de la x y la y por los niveles actuales de producción. Entonces, en este caso teníamos 1000 por 15 más 2 por 20 por 15. Este valor nos da 15.600. ¿Y cómo lo interpretábamos económicamente entonces? No es un cambio real. ¿Quién dijo cambio real? Atiendan. Es la variación o incremento, en este caso como es positivo, del costo total ante un incremento de una unidad de la variable x. Quiere decir que es el análisis marginal, recuerden, es qué pasa si
incremento la variable X en una unidad y la Y permanece constante. Entonces, si pasáramos, o sea, en futuro, si pasáramos a producir en cambio de 20 unidades de la X, 21, manteniendo las 15 unidades de la Y constantes, ¿qué cambio se produciría en el costo total? El costo total, en este caso positivo, aumentaría 15.600 por esa unidad adicional. Es aproximado, exactamente, es una aproximación. Porque ahí alguien dijo la variación real. Si yo tuviese que calcular cuál es la variación real del costo ante la variación de la variable X de una unidad y la Y permanece constante, ¿qué cálculo tendría que hacer? Para la variación real, que es distinto a lo que hemos visto recién, tendríamos que calcular el costo de la función en, ¿cuánto era la X? Pero lo borré. 20. En 21 de X y 15 de Y y restarle cuál es el costo de la función en 20 de X y 15 de Y. Y eso me daría la variación real del costo. ¿Qué significa eso? Que si tengo un nivel de producción de la variable X de 20 unidades, para calcular esa variación real, ya empecé a producir 21 unidades de X. O sea, ya lo hice. Ya estoy produciendo con un nivel de 21 unidades de X y 15 de la Y. Entonces, bueno, ante esa producción de 21 unidades de la X y 15 de la Y, ¿cómo cambio el costo cuando había producido 20 de la X y 15 de la Y? Esa sería la variación real, ¿está claro? En cambio, en la realidad, en vez de realizar eso, porque por distintas razones puede ser costoso, no tengo suficiente tecnología, no tengo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de decir, bueno, voy a producir y le voy a dar a la producción una unidad más de la X, directamente me paro y digo, bueno, hago un análisis aproximado y digo, ¿qué pasa si aumentáramos una unidad de la variable X manteniendo los valores de la Y constante? Entonces es una buena aproximación. El análisis marginal justamente me estaría diciendo que si incrementar una unidad de la X y la Y permanece constante, el costo aumentaría 15.600 por esa unidad adicional. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta? No, bueno, estamos. ¿Cómo derivó acá? Porque vos una suma vas a derivar, ¿no es cierto? Entonces acá tenés 1000 es constante y la Y es constante porque estás derivando con respecto a la X. Entonces queda 1000Y. Sí. Más, acá tenés el producto de la variable por la constante. O sea que la constante, derivas la variable, derivas la potencia. Sí. Y la constante se mantiene. Bien, claro. Y acá sería 0. Sí. Claro, acá es 0 porque es una constante. Claro. Estamos. Gracias. Estamos. Bueno. ¿Está filmando los chicos? Importante que es esto para Para los economistas sobre todo.